Yo la escucho, profesora, y inevitablemente pienso en esa relación que tiene el pasado con el presente y que me gustaría que ahorita en un ratico exploráramos, porque es que como bien usted lo decía, tenemos todavía problemas agrarios desde el siglo XIX que todavía están latentes Ujú, sí. en nuestro presente y muchas otras cosas, como temas de género, de raza. Entonces, ahorita en un ratico exploramos eso, pero por lo pronto me gustaría que habláramos de un elemento que al principio mencionó y es la palabra como poder, la palabra. Y es que aquí hay una idea que a mí me gustó muchísimo, me pareció muy poderosa, y es que estas élites como tal promulgaban o había una idea de un capital civilizador, Ujú, unos elementos que no necesariamente son materiales, ¿no? Porque estamos hablando de la producción de los artesanos, por ejemplo, y de cómo era rechazado esto, pero no necesariamente ese capital está ligado a lo material, a un objeto, sino también hay otros elementos más intangibles que están ahí, y entre esos estaría la palabra. Y lo que me parece importantísimo es que ese capital civilizador, ese ser conocedor y tener un buen bagaje gramatical, que por supuesto en su mayoría, ya vamos a ver en un ratico que no era tan así, pero en su mayoría estaba o pertenecía a las élites criollas, pues era también un capital que permitía el acceso a un poder y a imponer una visión particular del mundo y de cómo se debía desarrollar y configurar este mismo. Entonces, me gustaría que habláramos de la palabra como poder y de su configuración también como un capital civilizador. Cómo se da esto? No, me estoy sonriendo un poco porque se me acaba de ocurrir algo que no lo escribí en el libro, pero creo que es por ahí, ¿no? Y es que en el siglo XX, por 1970, por esos lados, Miguel Foucault eh, eh, puso la importancia de la palabra para crear realidad, ¿no? Se creó todo lo que se llamó el movimiento postestructuralista. Y mirando el siglo XIX, yo creo que nuestros dirigentes se adelantaron a Foucault, porque eran unos convencidos del poder de la palabra, ¿no? Y Sí, peleaban por la palabra y sí, sí, yo tengo incluso en uno de los capítulos, creo que se llama La economía política de las palabras, ¿no? Y por eso luchaban por la escritura, por la publicación, por los periódicos que solamente le llegaban, digamos, a una pequeña élite y también eh, hubo una guerra en los 870 y algo, una guerra que se llamaba, fue una guerra por las escuelas, ¿no? ¿Quién controlaba las escuelas, si los liberales o los conservadores? Una guerra que causó muchos muertos. ¿No? Y incluso cuando hablo de la economía política de la palabra, también hay una discusión que incluso también la trae un historiador, ay, en este momento se me va el nombre, pero bueno, ahora eh, me acuerdo, bueno, en una discusión que hubo en este caso, Miguel Samper y los artesanos, ¿no? Y Miguel Samper los estaba convenciendo que había que cambiar ese modelo no basado en la artesanía, y hicieron reuniones, y lógico, los artesanos usaban era panfletos, ellos distribuían panfletos y en los panfletos criticaban la importancia que se daban y la ignorancia, porque los artesanos llamaban a los economistas
ignorantes, ¿no? Ignorantes porque ellos nunca habían producido nada material y ellos eran los que hacían cosas y sin embargo los despreciaban y no los apoyaban y querían eliminarlos, ¿no? Y en la respuesta, José María Samper les dice, eh, les dice, pero es que como estos ignorantes vienen aquí a hablar si ni siquiera saben hablar bien el español, hablan de la tiranavería en vez de decir tirana Iberia, ¿no? Y con eso prácticamente acabó la reunión y no los escuchó porque era un ejemplo de la ignorancia y el no manejo de la palabra. Entonces sí, hubo incluso guerras por la palabra y se despreciaba también a los que no hablaran bien el español, se veía como algo de distinción, digamos. Entonces, sí, la palabra es central en el estatus, era central en la formación de la nación y era central también para la economía política.